demorarlos más. Vamos a empezar por los viajes, slow. A mí los viajes slow es algo que me gusta mucho, pero también me gusta mucho explicar algunos conceptos muy puntuales y que a veces se pierden o a veces no se toman en cuenta a la hora de hablar de los viajes slow. Como verán, los viajes slow, y como nos imaginamos, son viajes más despacio, son viajes más tranquilos, son viajes que se dedican más días en las grandes ciudades, son viajes que incluyen las mismas actividades que en un viaje regular, o que en un viaje que no tiene estas características de slow, y que también le queda tiempo libre, que le queda tiempo libre para poder dedicarle a esos días libres, que el cliente lo pueda disfrutar, pero a su ritmo, a su aire, que cada viajero considere en qué quiere dedicar ese tiempo libre. Y acá viene una de las cuestiones interesantes de los viajes slow. ¿Para quién es recomendable este tipo de viajes slow? ¿Es para todos los viajeros slow o no? Y acá tengo algunos ejemplos que me han pasado. Yo generalmente, como cuento muchas veces, me meto en un viaje y me meto como uno más, y excepto el guía, después el resto de los que lo integran el bus, ni se enteran quién soy, o no digo que soy de Europa Mundo y me sumo como uno más. Entonces, este tipo de viajes sirve para aquel cliente que quiere disponer de tiempo libre y ese tiempo libre, cuando lo disponga, de disfrutarlo a su aire. ¿Por qué? Porque hay otros viajes también de Europa Mundo que tienen tiempo libre, donde el guía propone actividades, pero no es tanto para este viajero slow. Este viajero slow no quiere depender de las propuestas que haga, eh, que haga el, que haga el guía, sino que quiere manejarlo a su tiempo. Ya más o menos sabe, aprovechó la visita panorámica que va a tener igual que los pasajeros que no toman el viaje slow, aprovechó las actividades que tenía incluida el circuito, igual que lo hacen los clientes que no toman la opción slow, pero no quiere estar todo el tiempo dependiendo o de un guía o todo el tiempo o todo momento con un grupo, sino que esos quieren, como esos pasajeros que el guía hace la visita panorámica y cuando les dice, bueno, tiempo libre, desaparecen. Bueno, es ideal para ese tipo de viajeros. ¿Y esto por qué lo explico? Porque nos ha pasado muchas veces que uno le vende a un cliente el viaje slow y después ese cliente no resultó ser slow. ¿Y cuál es ese cliente que no resulta ser slow? El cliente que depende todo el tiempo del guía, que cuando el guía dice tiempo libre, el cliente le dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Les habrá pasado si tomaron un circuito de Europa Mundo, por ahí no a ustedes, pero sí a pasajeros que van en el mismo bus, que no saben qué hacer cuando el guía da tiempo libre. Ojo, a ese pasajero no le vendamos un viaje slow, porque no va a saber qué hacer en el tiempo libre. Y recuerden que un viaje slow, el tiempo libre se dispongo de nosotros, y a los 2 días generalmente o a los 3 días pasa un nuevo grupo que levanta ese viajero que tomó un viaje slow. ¿Por qué? Porque ¿qué es un viaje slow? Es un viaje que ya está armado por Europa Mundo o que tranquilamente lo pueden armar ustedes. Y ahora la otra pregunta que viene generalmente es, ¿cómo encontramos un viaje slow? Siempre en europamundo.com, tienen dos opciones. Las dos son muy fáciles. Una, donde está la flecha acá grande que les estoy mostrando, que dice busque su viaje, hago clic, o acá abajo, en el buscador donde tengo el mouse, donde tengo el buscador, ponen slow. Automáticamente, si le damos buscar, nos va a encontrar las opciones de slow. La otra forma es haciendo en busque su viaje, en la parte del multifiltro van a encontrar que hay un tilde, para tildarlo obviamente, para que me muestre cuáles son los viajes slow. Nosotros tenemos planteados y puestos en el catálogo 9 viajes que serían slow, pero ahora vamos a ver que la realidad de esto es un poco mentiroso, hay muchísimas más opciones slow, y ya la vamos a ver por qué. Pero vamos a ver a estas que ya están diseñadas y que uno lo compra así como si fuese un enlatado, por llamarlo así, y compro ya esa opción que ya me la plantea Europa Mundo Slow, tildando la opción de cuando ingreso en europamundo.com de Slow. Son nueve opciones que se dan en Slow. Entonces,
acá por ahí está muy chiquito, tienen que tener ojos muy biónicos para poder verlo, pero vamos a esta opción que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, vamos a verlo en el mapa. Recuerden que los números que figuran dentro del mapa son los días que duerme ese circuito en la ciudad. Por ejemplo, este viaje slow duerme 4 noches en Viena, 3 noches en Praga y 2 noches en Budapest. ¿Puede resultar poco Budapest? Sí, pero no hay problema. Como está al final, te puedo agregar la cantidad de noches post-tour que uno desee. Otra cosa, los slow siempre tienen el símbolo slow. Siempre van a tener este slow, además de tener el nombre. Ya el nombre me indica que es un viaje slow. Pero volvamos a la objeción que yo mismo les planteaba en la parte anterior, que les decía, ¿por qué no para todos? Porque hay clientes, por ejemplo, este viaje tiene 4 noches en Viena, tiene 2 días con actividades, donde las actividades son la visita panorámica, el traslado nocturno y alguna que otra excursión que ofrece el guía, por ejemplo, en la ciudad de Viena. El grupo se va y como este viaje es slow, los pasajeros que toman la opción slow, que toman esta opción, se quedan 2 días, 3 días más en este caso, libres en Viena, hasta que pasa el grupo que viene detrás y nos lleva hacia la siguiente etapa que hace Checky Krumlov, Praga y demás. Se le estoy dando un indicio porque solamente no hay 9 viajes, porque hay más y es un poco engañoso esto. Esto ya les digo, ideal para el pasajero que se maneja por su cuenta y que quiere algo más tranquilo, que quiere algo más relajado, con las mismas actividades y para poder disfrutarlo a su aire, sin que nadie le esté proponiendo o nadie le esté diciendo qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Ahora, esto ya está armado, uno coloca el filtro y demás. Ahora, ¿yo puedo armar mi propio viaje slow? Es una pregunta que les vamos a decir que sí y que es muy fácil. De hecho, el equipo de Vietur sabe armar y arma constantemente con Europamundo viajes slow. Y muchas veces ustedes que trabajan Europamundo y que nos venden y que son para el cliente final, porque nosotros no vendemos al cliente, son Europamundo, muchas veces sin darse cuenta armaron viajes slow. Y por ahí esto es lo más, digamos, lo más fácil sería, bueno, les monto todo un catálogo de viajes slow y ustedes eligen. Y sería por ahí como darles el pescado en vez de darle la caña y enseñarles a pescar. Un poco, la idea es esto, es ser facilitadores, poder enseñarles y decirles, o contarles, o mostrarles algo que ustedes por ahí lo hacían y sin darse cuenta estaban armando un viaje slow. Es muy fácil armar. Yo lo voy a hacer con 2 ejemplos muy, muy claros. Por ejemplo, este viaje es el Inglaterra, Escocia, Irlanda. ¿Por qué hago con estos 2 viajes? Porque son los 2 viajes más vendidos por Europa Mundo en Argentina. Uno, el viaje regional más vendido, que es el Inglaterra, Escocia, Irlanda, tiene salidas de mayo a octubre, 2 salidas semanales. ¿Bien? Y este otro viaje, Europa Soñada, es el más vendido de los viajes para alguien que va por primera vez a Europa, y tiene 2 salidas semanales también de mayo a octubre. Después por ahí vamos a ver alguna que otra opción o las otras opciones que ya están armadas o cómo encontrarlo en vivo y demás, más allá de que estaba puesto bien claro por ahí en la filmina. Vamos a jugar un poquito con la web. Pero vamos a ver esto y detenemos un poquito acá. Por ejemplo, vamos a ver cómo puedo hacer, qué tiene que tener un viaje para que yo lo pueda hacer slow. Tiene que tener 2 cositas. Tiene que tener más de una salida semanal para que la frecuencia sea bastante cercana, porque si un viaje tiene salidas quincenales, va a ser muy larga la frecuencia de cuando vuelva a pasar. Y otra de las cosas que tiene que tener un viaje para que sea slow, tiene que tener estos 2 símbolos, el de sectores y el de paradas. Es parte de la flexibilidad y parte de hacer más tranquilo un viaje de Europa a Mundo. El Inglaterra, Escocia e Irlanda lo tiene. Y acá arriba. Y el Soñada también lo tiene. De hecho, en el Soñada se agrega un símbolo que no lo tenía el otro, que también aplica para hacerlo más slow, que es el rotativo. Ahora vamos a ver objeciones. ¿Qué me podría encontrar el pasajero como que algo no le convence de este viaje? O ustedes como agente de viajes hacia, por ejemplo, no sé, yo soy alguien más de Vietur y ustedes como agente de viaje me dicen, Lucas, este viaje me encanta, pero no me convence que tenga tan poco tiempo en. Es decir, vamos a ponerlo un poquito en objeciones y tratar con esas objeciones, tratar de poder
revertirlo y poder mostrar que esta es una opción de tantas opciones que uno podría ir armando. Por ejemplo, este viaje originalmente empieza en Londres, pasa por Durham y tiene una noche en Edimburgo, 2 noches en Dublín, una noche en Glasgow y una noche en Liverpool. Yo ya de movida les podría decir, y a mí me gustaría estar un poquito más de tiempo en Edimburgo. Y otro me podría decir, y a mí me gustaría estar un poquito más de tiempo en Glasgow, Edimburgo no me llama. Y a mí me gusta el tema de la música, el tema Beatles, también aparte soy futbolero, además también me gusta todo ese ambiente que tiene la ciudad y demás, y me gustaría un poquito más de tiempo en Liverpool. Son totalmente válidos cualquier cliente que nos pueda plantear esto. Por ahí, también tener en cuenta que muchas veces el viaje ideal para uno o el viaje ideal para el cliente, muchas veces después en cuanto a costos, no se asemeja, es decir, no son compatibles. Entonces también tener en cuenta, es decir, una vez se sueña el viaje ideal, pero después se queda por ahí con lo que puede pagar. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero no nos vayamos de tema y vamos a estas objeciones que encontramos que son reales. En el Soñada, más o menos lo mismo, tiene la flexibilidad y qué le podría encontrar. Y mucha gente quisiera quedarse más tiempo en Florencia. Otros que llegan en barco, por ejemplo, en los cruceros, en los transatlánticos, y le prefieren iniciar por Venecia. Otros clientes quisieran tener más tiempo en Barcelona. Y si voy en el verano, me gustaría también hacer un poquito de playa, que por ende, por ahí empezarlo en Barcelona. Es decir, le encuentro bastantes objeciones. Ojo, es el viaje más vendido y por algo también es el viaje más vendido, porque la mayoría de los clientes o los viajeros tiene este tiempo o también tiene este presupuesto para hacerlo. Por ahí, si uno armara el viaje ideal con muchísimas más noches, habría gente que lo pudiera hacer, pero no sería la mayoría. Pero vamos a poder hacer un balance, hacer un equilibrio para ese cliente y buscarle esa opción a ese cliente y armarle un viaje slow nosotros, desde la agencia, a ese cliente que quiere hacerlo más tranquilo o que uno le quisiera armar, porque muchas veces uno es decir, bueno, quiere armarle ese tipo de viaje. Vamos primero con él, pero vamos a tratar de hacer también en la .com y vamos a practicar un poquito. Por ejemplo, este viaje, miren acá, dice Londres, Cambridge, y acá hace 4 días, hace más 4 y salta, como verán, del día 4 al día 9, es decir, acá hizo una pausa de 4 días en Edimburgo. Y fíjense, y acá termina en Liverpool. Y acá hace una pausa también, otra opción que hace la pausa por ejemplo, acá hace Liverpool y termina en Liverpool. Es decir, el mismo viaje de 7 días que es en Inglaterra, Escocia y Irlanda, acá no le puse el nombre, pero se llama igual, pero es otro viaje distinto. ¿Por qué? Porque es otra opción. Y acá, esta otra opción que está del lado derecho de ustedes, empieza en Edimburgo, tiene una pausa de 4 días en Glasgow y termina en Liverpool. A este viaje, por ejemplo, le puedo agregar el mini paquete de Londres unos días antes, lo conecto perfectamente, que en Vietour eso se lo pueden dar, con un tren de Londres a Edimburgo y arranco este viaje. Y lo mismo de Liverpool a Londres. Y de esa forma armé mi propio viaje slow sin que esté planteado de esta forma en la web. De hecho, este viaje de Inglaterra a Escocia y Irlanda podría estar colocado en europamundo.com dentro de los slow, porque se puede, porque tiene 2 salidas semanales de mayo a octubre y se puede armar perfectamente. Es decir, pueden armar ustedes mismos un viaje slow, además de los que ya los tenemos planteados. Y vamos con un ejemplo, por ejemplo, del Soñada, Lucas, del Europa Soñada. Sí, perdón que te interrumpa. ¿Podrás hacer algún zoom para que se vea un poco mejor? lo vamos a ver después en el .com. Bueno, A ver, porque no me daba para hacer, no, acá este sería un poquito más grande, es verdad, pero después lo hacemos en el .com y lo hacemos en real para que también lo vean lo vean real. Porque no me dejaba hacer, no me dejaba, no sé por qué no me dejaba hacer el zoom. Por ejemplo, Europa Soñada, se llama, empieza en Barcelona, y acá como son tantos días, 14 días, y termina en Madrid con con un stop de 3 días en Florencia. Es decir, es el mismo viaje que ustedes vieron
de Europa soñada, pero con los tiempos que le puedo agregar la cantidad de noches que quiera a Barcelona, porque lo empiezo en Barcelona, lo termino en Madrid, es decir, que no es que pierdo Madrid por agregarle más tiempo en Barcelona, me quedo en Florencia, o lo puedo hacer en Venecia también, tranquilamente de esa forma. Es decir, los viajes slow se pueden armar, ahora lo vamos a ver en europamundo.com, por eso está un poquito más chiquito, espero que lo puedan ver, pero por ejemplo, tengo familia en la Toscana, en Florencia, lo quiero empezar en Florencia, lo puedo empezar en Florencia. ¿Por qué? Porque este viaje era rotativo y lo termino en Florencia. Y en vez de hacer el stop en Venecia, como lo hice en el anterior, este lo hago en Barcelona y me quedan 3 días de stop. Entonces, le agrego más tiempo a Barcelona, que es una de las posibles o posibles objeciones o de las posibles necesidades del cliente de quedarse más tiempo en Barcelona. Lo empiezo en Florencia, así como lo empecé en Florencia, lo puedo empezar en Roma, aprovechando, no sé, que una compañía aérea larga una promoción iniciando en Roma. Si yo le doy un ejemplo, pero hay muchísimas variantes. Y eso significa ya con esa flexibilidad ir haciéndolo slow. Hay muchos clientes que, por ejemplo, el Europa Soñada, vamos a volver al mapita, el Europa Soñada que lo tienen acá, que va de Madrid a Barcelona, les dan un mini paquete, le hacemos un mini paquete en Madrid, de Madrid lo conectamos, le hacemos una pausa y lo empieza directamente en Barcelona, o los conecta con trenes, lo va armando totalmente a medida. Recuerden que no hay un mínimo incluso para poder comprar un viaje por sectores. Uno puede comprar un día de tour, puede comprar 2 días de tour, puede comprar la partecita que le sirva, y a veces, muchas veces, para unirlo con otro. No sé, Air France sacó una promoción eh, para viajar directo a París y me sale más barato empezando en París que terminándolo. Bueno, lo hago en París, le hago el stop si quisiera en Barcelona para darle más tiempo y de esa forma estoy armando mi propio viaje slow. Ya les digo, lo hago con 2 opciones. Ahora sí vamos a verlo desde el online para que también vean que es súper fácil, porque por ahí pueden pensar, ya no, pero bueno, Lucas lo tiene con una pantalla, lo hizo con tiempo desde su casa y me lo muestra de esta forma y parece muy, pero no lo es. Lo vamos a tratar de ver de forma online. Pero más que nada, más allá de que por ahí no se veía tan grande, la idea mía era que puedan tener el concepto, es decir, que no le pierdan el miedo y que piensen que no solamente los viajes que tenemos en el folleto que dicen slow son slow, sino que cualquier viaje que tiene la flexibilidad y los simbolitos que ustedes ven siempre son viajes que uno los puede poder hacer slow directamente. Y vamos al más incluido. El más incluido, ¿qué ventajas tiene? Y qué es lo que tiene? Es un viaje, por ejemplo, que tiene las principales actividades en las grandes ciudades. Siempre van a encontrar que tiene una comida por día incluida. Esto siempre además del desayuno. Recuerden que todos los circuitos de Europa Mundo siempre incluyen el desayuno. Es un precio que es muy accesible. Ahora vamos a ver y vamos a sacar algún comparativo. La hotelería es un 3 estrellas superior o incluso en muchos casos en los últimos años ha ido elevándose y mejorando a un 4 estrellas. Lo mismo, ¿para quién es recomendable esta opción de circuitos? Porque puede ser muy buena, pero muy buena ¿para quién? Para mí, para Guille, depende del cliente, puede ser muy buena o no. Entonces, obviamente que ustedes son quienes conocen al cliente y en base a conocer el cliente y en base a conocer las propiedades y las ventajas que tiene este tipo de viajes, podemos saber que este tipo de viajes va muy bien, por ejemplo, para los que buscan precio, para ese cliente que entra a la agencia o me llama por teléfono y antes de decirme buen día Lucas me pregunta, ¿tenés algo barato? O quiero la promo a Europa, ya conseguí el aéreo, ahora quiero la parte, quiero el circuito, ¿qué tenés barato? Porque no puedo gastar mucho. Bueno, ese cliente, esta opción es muy recomendable, generalmente teníamos la turista, pero esta opción tiene mucho más que la turista y ya lo lleva con ustedes, esa es la diferencia. La turista no lo tiene, el cliente lo termina contratando en destino, porque va a comer en destino, porque va a hacer esa primera actividad o esa primera excursión que uno quiere siempre hacer cuando va a París, por ejemplo, la va a querer hacer. En el caso de la turista no está incluido y en el caso de la más incluido ya lo lleva de ustedes, porque otra de las grandes ventajas que tiene la más incluido es que ustedes como agente de viajes van a ganar también más. Ningún cliente va a querer pagar más porque sí. Por eso siempre hay que explicarle el por qué sale un poquito más que la serie turista. Porque puede llevarse
las principales actividades y las comidas incluidas acá. ¿Para quién también? Para esos clientes que van por primera vez a Europa y que no quieren pensar qué hacer en el tiempo libre. Si quieren tener todo resuelto, no saben por ahí manejarse por su cuenta como se manejarían muchos de ustedes y quiere que les resuelvan todo. Entonces, ya fue a una agencia, fue a ustedes para que le resuelvan el viaje y además en el destino no quiere estar pensando, y bueno, a ver, y ahora el día me dice tiempo libre, ¿qué hago? Si no, quiero ya tenerlo todo resuelto. Bueno, para ese tipo de clientes es un viaje ideal. Vamos a la otra pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, por ejemplo, estas son algunas de las experiencias y de las grandes ventajas que tiene el más incluido. Por ejemplo, en París tiene la entrada al Palacio de Versalles. Ustedes saben que todos los circuitos de Europa Mundo que visitan París tienen entrada al Palacio. La diferencia en el más incluido es que incluye la entrada. Incluye la entrada a Torre Eiffel, incluye el traslado nocturno a Montmartre, incluye el funeral que está en Montmartre, con una cena también en este barrio tan pintoresco, además de la panorámica, como en las grandes ciudades, incluye un paseíto por el río Sena. Es decir, que todo lo que uno quisiera hacer cuando va por primera vez a París, en el más incluido ya está resuelto. No tengo que estar pensando que el cliente no, que me propone el guía y sacar más dinero y ver y tomar la decisión en el momento. Ya la tomo con mi agente de viajes, me plantea esta opción, ya me lo llevo todo desde acá, resuelto. La otra pregunta que nos hacemos habitualmente, bueno, ahora ya sé para qué sirve, sé que para este cliente aplica, ¿cómo lo encuentro? Ingresamos en europamundo.com, van a ver que hay 77 opciones disponibles y en vez de tener los filtros arriba, acá abajo, bueno, ahí no se va a ver, está cortada la imagen, me parece por ustedes, pero acá abajo de habitaciones, ahora lo vemos en vivo, si no, hay una opción de agregar las series. ¿Sí? Serie clásica, serie turista, Estados Unidos, Jordania. La primera que les va a figurar es más incluido. Entonces, usan este filtro porque si no les van a aparecer 1000 y pico de opciones. Entonces, usan este multifiltro para que les ponga más incluido. 77 opciones. Verán que hay 77 opciones, no nos va a dar tiempo a hablar de las 77 opciones. Yo seleccioné una que a mí me gusta, y bueno, acá fui un poquito egoísta, no les pregunté a ustedes de cuál, pero bueno, una que abarca un poco de todo. Por ejemplo, empieza en Atenas, de ahí cruza hacia Olimpo y de ahí tiene noche nocturna en el ferry que cruza hacia Italia. De Brindisi nos vamos a Roma, de Roma vamos subiendo como lo ven ustedes en el mapa. ¿Saben para qué era el bus este? A ver si alguno quiere colocarlo en el chat. Después le damos un aplauso por saber. Pero, y para los que no, o para los que por ahí no se acuerdan, este bus significa que va a haber cambio de guías y cambio de bus. Lo mismo que acá arriba, en París, cuando vamos a Londres, hay siempre cambio de bus y cambio de guías. ¿Por qué? Porque recuerden que los circuitos de Europa Mundo son encastres, son rutas envases, rutas madres que se van combinando y coinciden el final de una con el principio de la otra y se van coordinando. Por eso hay tantas opciones y por eso es tan flexible y por eso es tan fácil ir armándolo como un rompecabezas. ¿Qué tiene de interesante de este viaje? Que pasa por muchísimas regiones de Europa con diferentes características, con diferentes atractivos, pero sin dejar de tenerlos incluidos. Ahora vamos a ver todo lo que tiene incluido. Miren, este viaje tiene 17 días de duración y tiene un costo, por ejemplo, en temporada baja de 2.410 euros. Es decir, que si lo tuviéramos que dividir por la cantidad de días, nos tiene un valor de 141 euros por día. Pero miren todo lo que tiene incluido por 141 euros por día. Tiene incluido, obviamente, el hotel con el desayuno, tiene incluido el guía correo, el guía coordinador que los va a acompañar durante todo el viaje, tiene incluido los guías locales, que son los que nos dan las panorámicas y las actividades en las grandes ciudades. Resaltamos en color amarillo los diferenciales y cuáles son los atractivos para que cuando el cliente me pregunte poder identificarlos rápidamente. Incluye, no sé, por ejemplo, este viaje, acá lo podrán estar leyendo, pero por ejemplo, no sé, incluye el paseíto en barco en Santa Margarita, incluye el barco en Venecia, el barco en Portofino, en la isla de San Giulio, bueno, las panorámicas en las grandes ciudades también los incluye, los traslados nocturnos,
diferentes entradas, no sé, desde la fortaleza en Acrorinto, en Grecia, como el recinto arqueológico en Olimpia, como el castillo de Patra, como los museos de Vaticano, por ejemplo, Capilla Sistina, que alguien que va por Roma es la excursión más vendida opcional en Roma, acá ya lo tiene incluido, el paseíto en tren en Pisa, es decir, todo esto en 17 días lo tiene incluido por solo 141 euros por persona en base doble con los traslados nocturnos en el Soho, Londres con el traslado al Museo Británico, con un traslado nocturno al Tower Bridge en Londres, la subida a la Torre Eiffel, como veíamos en el anuncio anterior, y además de los almuerzos o cenas. Nosotros eso lo vamos colocando dependiendo cómo tenemos las actividades del día. Obviamente que si es un día que no tiene ninguna actividad y el cliente decidió irse por su cuenta a algún lado, no le colocamos un almuerzo en el centro de tal ciudad para que tenga que regresar. Vamos viendo y aprovechando el tiempo para poder hacerlo de la mejor forma. Por ejemplo, cuando cruzamos de Calais a Dover, cuando cruzamos de Francia al Reino Unido, aprovechamos ese tiempo del ferry, que le tenemos un tiempo muerto, donde se puede almorzar y donde tiene un almuerzo buffet, ya lo tiene incluido, por ejemplo, en el paseo en ferry. Entonces, aprovechamos esas actividades también y con las comidas y los vamos conectando, y lo vamos armando. Para nosotros el diseño de una ruta es tan importante como la ruta en sí. Entonces, recuerden siempre en los más incluidos que están identificados con este símbolo, que es fácil buscarlo con el multifiltro colocando, y recuerden trabajar siempre y mostrarle al cliente lo que dice la parte del precio incluye. Como lo dice acá, que acá está ampliado, lo dice, le muestra en la parte del precio incluye y ahí automáticamente van a ir dándole todos los beneficios y ventajas. Si ustedes no le proponen estas acciones al cliente, el cliente, si no lo lleva desde Argentina, lo va a contratar en el destino. Si uno va por primera vez a Francia o a París, va a querer ir a Torre Eiffel. Si uno va por primera vez a Roma, va a querer ir al Trastevere o va a querer ir al Museo Vaticano. Entonces, si no se lo vendemos nosotros, alguien se lo va a vender en el destino. Entonces, si bien sale un poquito más que la serie turista, sale un poquito más porque tiene todas estas actividades incluidas. Obviamente, al salir un poquito más, uno también, con la comisión que tiene, va a comisionar un poquito más que lo de la serie de turistas. Es decir, también para uno como profesional, también tiene esa ventaja. Recuerden que los tienen todos resaltados en color amarillo. Por ejemplo, acá un videito de la visita a Toledo, excursión opcional, pero excursión opcional en la que no está incluido, en la serie más incluido está esta visita que es una obligada. Cuando uno va a Madrid, generalmente va a querer ir a Toledo, a 75 kilómetros de distancia. Primero, cuando llegamos a Toledo, lo primero que vemos con el guía que nos va a acompañar durante todo el recorrido, más el guía local de Toledo, es ver el arte de las cuchillerías, del imagino, y después ir que nos deje el bus en la parte alta. Lo que tiene bueno la visita, como la hacemos desde Europa Mundo en Toledo, es que empezamos desde la parte alta y vamos bajando. Entonces, es muy tranquilo y si nos cansamos nos vamos a cansar mucho menos que si lo hacemos de forma empinada. Tenemos la entrada incluida ahí, como veían, a la Catedral de Toledo, las de las mejores conservadas de Europa, y también tenemos tiempo de conocer esta ciudad y el almuerzo incluido. Esta excursión incluida también tiene, obviamente, salimos desde el hotel juntos y regresamos al hotel. No es que uno se tiene que ir a presentar en algún lugar para tomar la excursión. Dentro de este más incluido que hablábamos, que son viajes para alguien que va por primera vez, no deja de tener estos pueblitos con encanto. Recuerden que Europamundo, más allá de visitar las grandes ciudades, para nosotros esos pequeños pueblitos, como los que podemos estar viendo en imágenes en diferentes lugares de Europa, son los que unen a las grandes ciudades y son los que te dan ese aire por ahí más autóctono, ese aire por ahí menos contaminado en el sentido de que no llegaron por ahí los grandes rascacielos o las grandes masas de turismo y todavía se conserva a lo más autóctono de cada lugar, la idiosincrasia, se conserva esos pequeños lugares que nos hace muchas veces desviarnos de las carreteras principales, de las autopistas que unen las grandes ciudades para ir y visitarlos y conocerlos y ver un poco la esencia a veces del país. A veces
en las grandes ciudades se pierden esas esencias, dado que la modernización, la grande cantidad de turistas y demás hace que eso se vaya viendo. Vamos a ir ya a la parte de la web, ya como para ir terminando y a ver un poquito los ejemplos que por ahí no podían ver antes. No sé si Guille se está viendo la página web. Sí, perfecto. Bien, recuerden que esto mismo también lo tienen desde la página de Vietur. La página de Vietur está integrada a la página de Europa Mundo y muestra también la misma información y tiene la misma flexibilidad. Entonces, todo lo mismo que nosotros vamos a ver ahora acá, si ustedes están más acostumbrados a trabajar con la página de VIE, también lo pueden hacer perfectamente. Vamos a hacer un poquito de los ejemplos como para hacer un refresh y poder hacer algún trabajito en lo que es la página. Entonces nosotros decíamos, busque su viaje, le hacíamos multifiltro, por ejemplo. Y acá directamente nos mostraba en los filtros, si le hacíamos slow, cuáles son los viajes que hay slow. Los mismos 9 que estaban en el PowerPoint que les mostré. Por ejemplo, este es otro viaje que también me gusta mucho, es Italia-Suiza con París slow. Es uno de los viajes también más vendido. Vamos a ver el mapita que acá lo expresa perfecto. Hacia la Toscana, a mí que duerman en Siena, que duerman en la Toscana, me encanta. Son un poquito los circuitos que duermen en Siena en líneas generales, porque hay poca oferta hotelera para grupos, ¿no? Y bueno, y Europa Mundo, ya sea en este o en alguno de los regionales, duerme en Siena como es este viaje. Que los slow siempre son de serie clásica, ¿bien? En la hotelería 4 estrellas, 4 estrellas superior, dependiendo la zona o la región. Sí recuerden que a veces el 4 estrellas puede variar en base, no es lo mismo un 4 estrellas en Italia que en España, por ejemplo, no es un 4 estrellas en Italia que en Reino Unido. Por ahí la misma cadena hotelera tiene mejores características en una zona que en la otra, generalmente en el Reino Unido o en España, que lo que puede ser en Italia. Pero este viaje a mí me gusta mucho porque ya les digo, duerme en Siena, a Florencia le dedica 2 noches y finaliza en París, donde en París podemos combinarlo con un montón de opciones de Europa Mundo. Y vamos a hacer un ejemplo de estos viajes slow, que por ahí a veces es lo que más cuesta entender o aplicarlo, y que vean que es totalmente fácil. Vamos, por ejemplo, a buscar vamos a buscar el Europa Soñada que siempre trabajamos. Más allá de que sea el más vendido, es porque que también tiene uno de los que más flexibilidad tiene. Pero no solamente es el Europa soñada. Por ejemplo, si le tuviese que dar nombres, el España, Italia, Francia y Londres, en temporada alta tiene 3 salidas semanales. El Europa turista, ya desde hace 2 temporadas, tiene 2 salidas semanales. El Sueños de Europa, que es igual que el Europa soñada, tiene 3 salidas semanales. Es decir, hay muchísimas opciones que tienen más de una salida semanal. Entonces, por ejemplo, nosotros hacíamos la Europa soñada, vamos a hacerlo slow. Vamos a la calculadora. Recuerden que los videos que están acá o las fotos se pueden descargar. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden utilizar sin ningún problema. La información se destaca muy, muy fácil. Acá, por ejemplo, tenemos todas las opciones. Ya está cargado hasta abril del 2021. Si quiero ver qué salidas hay a partir de la próxima temporada, hago ahí clic a partir de abril de 2021 y ya me figuran todas las salidas como tienen acá. Abril, mayo 2021 hasta marzo. Pero como verán, en marzo es solo una salida semanal. ¿Por qué? Porque generalmente no hay tantos clientes por un tema de clima, por un tema de que eligen por ahí otras temperaturas para poder ir. Pero, por ejemplo, septiembre, que sí están las 2 salidas semanales disponibles, si elijo la salida de los miércoles, le doy que quiero el viaje en regular. Recuerden que el Europa Soñada es un viaje que se puede ir a compartir, se puede ir en single, doble, obviamente, que también en triple. Europa Mundo es el único operador de circuitos que hace al tercer pasajero un 15% de descuento. Es decir, que a cada uno el 5. Recuerden que es acumulativo con los descuentos
de menores hasta 15 años lo consideramos menores. Ahí sí pueden agregar el suplemento de comidas, pasajero club, pero vamos a esto que es lo que nos interesa ver. Acá me pregunta que si lo quiero como el catálogo o flexible. Miren cómo me lo despliega. Súper fácil. Me dice, seleccione dónde quiere iniciar su viaje. Este viaje inicia, como lo veíamos en el mapa, en Madrid originalmente, y está poco tiempo en Barcelona. Entonces iniciémoslos en Barcelona. Y ahora me pregunta dónde lo quiero terminar. Lo quiero terminar en Madrid. Hice un viaje que va de Barcelona a Madrid. Y ahora me pregunta, ¿nuestros viajes permiten alargar la estancia en la ciudad que usted desee y continuar su viaje en el siguiente grupo? ¿Desea realizar alguna parada? Sí. Me pregunta, ¿dónde quiero realizar el stop? ¿Lo quiero realizar en Venecia? Le doy Venecia. 3 días. ¿Lo quiero realizar en otro lado? Lo hago en otro lado. ¿Lo quiero realizar en Florencia? ¿Lo quiero realizar en París? Eso conversen con el cliente y el cliente les dirá dónde lo quieren hacer. Una vez que le dan 3, si quisieran agregarle traslados, noches adicionales, todo eso está disponible. Recuerden si desea un identificador para que les quede un código y le dan calcular. Una vez que le dan calcular, le dan los precios, le dan los precios de las paradas. Recuerden que esas paradas tienen un costo de 42 euros por persona. Y acá le dan mostrar itinerario. El mismo viaje que se llamaba Europa Soñada para este otro cliente se llama Europa Soñada en Barcelona. Acá usted seleccionó Barcelona como ciudad de inicio. Y el lunes hace Venecia y en vez de irse el lunes a Florencia, se va el jueves. Por eso hace el viernes Florencia-Roma, porque hace un stop, como dice acá arriba, de 3 días. Y además lo finalizo en Madrid. Entonces le doy más tiempo en Madrid. Así tienen muchísimas opciones. Para no aburrirlos, les voy a mostrar una más. Por ejemplo, que acá también es bueno el ejemplo. Por ejemplo, esta Alemania no tiene una sola salida semanal, pero miren para qué les puede resultar útil la Alemania. Vamos a hacer multifiltro para acostumbrarnos a usar el multifiltro. Vamos a poner Alemania acá. Recuerden que esta cantidad de días es para que achique la búsqueda también. Y recuerden, si ya no estaba dentro del proyecto, colocarlo de Pax Club. Si ustedes tienen un cliente mayor de 65 o tienen un cliente que ya viajó con Europamundo en los últimos 3 años, ya tilden la opción de club, así ya les aparecen las propuestas en la cual nosotros le hacemos el descuento, que es un 5%. Entonces, por ejemplo, este viaje se llama Alemania. ¿Por qué les muestro este viaje? Porque este viaje, por ejemplo, vamos a darle cotice su viaje, tiene todos los símbolos de flexibilidad, es decir, de hacerlo slow. ¿Por qué me gusta hacerlo slow este viaje? Miren, tiene el símbolo de rotativo, que es el que me interesa en este momento aplicar. Este viaje, como ustedes veían, empieza en Berlín y termina en Berlín. ¿Cuál es vamos a darle regular, cuál es el punto que nosotros tenemos muchas veces desde Argentina? Que Lufthansa, que por ejemplo, que opera desde Argentina, hace el vuelo directo Buenos Aires-Frankfurt, o la mayoría de los vuelos inician en Frankfurt o llegan a Frankfurt. Entonces, acá, para iniciar el viaje en Berlín tengo que poner un aéreo interno. Y si le saco ese aéreo interno, seguramente voy a abaratar el viaje. Porque muchas veces también se trata de vender por precio, pero sin dejar de ceder rentabilidad a uno. Entonces, cuando lo doy flexible acá, me pregunta, ¿dónde quiere iniciar su viaje? En Frankfurt. ¿Y dónde lo quiere terminar? En Frankfurt. Entonces me queda un viaje Frankfurt-Frankfurt para poder hacerlo sin ningún problema. Miren acá, y lo voy a hacer slow. Acá me pregunta si quiero, a ver, hacerlo, ¿en qué época lo hice? Vamos a hacer una parada en ruta. Bien, vamos a ver acá.
estaba tratando de hacer una parada en ruta en noviembre que 2 salidas, entonces no iba a pasar nunca a buscarme, o iba a pasar recién muy lejos a buscarme. Entonces, vamos de nuevo, flexible, para mostrarle un ejemplo. Seleccione dónde quiere iniciar su viaje. No quiero ponerle un aéreo al cliente para que tenga que encarecerle el viaje y además hacer que llegue más tarde a la ciudad y tener que hacer conexiones. Una persona grande que por ahí en el aeropuerto de Frankfurt, que es enorme, se puede llegar a perder. Yo le voy tratando de darles ejemplos, si es algo técnico, para que nos resulte familiar, cada uno lo vaya asociando con el perfil de cliente. Acá me pregunta si quiero hacer una parada en ruta. Si le doy que sí, le puedo poner Berlín y me dice que pasa los 7 días. Y por ahí es mucho 7 días. Pero pensémoslo no solamente para estar en Berlín un stop de 7 días. Pensémoslo para visitar Berlín, pero también entre medio para hacer un viaje de ciudades imperiales. Por ejemplo, para hacer un Berlín-Viena-Praga y volver a Berlín. En esa opción que tenemos de 5 días para poder combinar. Entonces me queda una pausa acá de 7 días, más el alojamiento que ya tenía este viaje en Berlín. Le doy listo. Si quiero agregarle más noches en Frankfurt, le pongo noches al inicio, noches al final. Acá me va a preguntar, el traslado que lo tenía incluido al inicio, como lo único que estoy haciendo es un rotativo con stop, no un sector, no tomando solamente una parte, el traslado me lo va a seguir respetando. El traslado de salida en este viaje no lo teníamos incluido. Si deseo un identificador, esto mismo ustedes lo pueden ir practicando en vivo conmigo si quisieran. Acá ponen que son una agencia y colocan su correo electrónico. Les va a llegar un presupuesto. Ese mismo presupuesto con ese código, ustedes pueden hacerlo sin el código o con el código. ¿Para qué les sirve por qué hacerlo con el código? Ahora se los voy a mostrar. Este mismo presupuesto con el código le pueden decir a los chicos de Vietur, mira, hice un presupuesto, fíjate que es el número, el que termina en 066. Por favor, fíjate si está bien. Si está bien y no me faltó nada, confírmamelo. Y hacémelo. Y ellos automáticamente se lo pueden pasar a hacer una reserva en firme, sin tener que pasarle todo por mail, que quieren un viaje así, 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 sino que automáticamente se los va dando. Miren este viaje. Se llama Alemania también, como el que está acá arriba. Pero en vez de empezar en Berlín y terminar en Berlín, miren lo que hace. Miren, el traslado de llegada me lo incluyó, porque originalmente lo tenía incluido. Lo único que hice acá fue hacerlo rotativo, es decir, hacerlo girar. ¿Para qué? Para que en ese giro no me cobre, no tener que ponerle un aéreo interno para conectar. Entonces tengo Frankfurt y tengo Frankfurt. Si usas el vuelo directo, no tengo que hacerle conexiones a este cliente. Y acá tengo Berlín, con un stop de 7 días. Entonces acá, entre medio de esta parte, tomo ciudades imperiales, o me hago más tiempo en Berlín, o de Berlín me tomo un vuelo, no sé, es decir, acá lo que ustedes quieran, pero fíjense que de esta misma forma estamos armando un viaje slow. No estaba planteado en el catálogo, o dentro de un folleto, o dentro de la web, porque la realidad es que los marearíamos, habría, así como hay miren, ya con 1000 opciones, con un manual de 1000 opciones, ya a veces es complicado encontrar la opción que uno quiere. Imagínense si le damos todas las variantes que pudiese tener o que son viables en este viaje, que solamente es una Alemania regional de 7 días. Miren todo lo que pudimos hacer con este viaje y hacerlo slow para el cliente. Si el cliente quiere estar más tiempo en Berlín, no hay ningún problema. El cliente quisiera quedarse más tiempo en Múnich porque es poco tiempo en Múnich, en vez de regresar a Frankfurt, lo finalizo en Múnich, pero lo empiezo en Frankfurt. Es decir, múltiples opciones para poder trabajarlas desde Europa Mundo.